Hola amigos de Experiencia Contable. Le damos a todos ustedes la bienvenida. Agradecemos que esté con nosotros compartiendo juntos, aprendiendo mientras compartimos conocimiento, experiencia y amistad. Recuerde que todos los lunes el programa de Experiencia Contable con sus amigos y colaboradores se presenta a partir de las 8 de la noche. Desde hace ya más de 5 años, bueno, ya casi van a ser 6 años, todo un esfuerzo de un programa pionero en Costa Rica y en muchas partes también, relacionados con temas de índole de contaduría, temas fiscales y otros temas relacionados. Gracias a TPC Group, precios de transferencia. Gracias a BizSci, expertos en la tecnología de la información contable. Y gracias a ABN Contadores, nuestros amigos y patrocinadores en este programa. Vamos a presentar a nuestro amigo y colaborador y para eso lo va a hacer la licenciada Ivette Barbosa. Hola a todos, bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Como siempre, conversando temas relacionados con nuestra contabilidad, tanto la contabilidad pública como la contabilidad privada. Estamos ya en la última brecha, diríamos nosotros, de tiempo para este cierre fiscal 2020. Se une varios temas, como el que vimos la semana pasada, que fue el tema del DECAVIS, del catálogo de cuentas, que hoy es un tema que ha estado toda la semana en diferentes programas de colegios profesionales y de compañeros que también realizan programas en redes sociales, porque realmente es un tema que empieza a partir del 1 de diciembre. Igual tenemos pendiente que nuestro cierre fiscal a diciembre, que es el último día, el último mes de nuestro cierre fiscal, que este periodo fiscal van a ser 15 meses. Vienen diferencias con la D151, 10.152, se nos une el segundo año del IVA en lo que es la parte de la prorrata. O sea, tenemos muchos cambios y puntos que tocar para este cierre 2020. Quisimos traer a nuestro programa un colaborador que siempre ha estado con nosotros en este año, ha participado varias veces con nosotros y muchos lo han visto en redes sociales muy activo. Ahora conversando con él le decíamos que había estado en programas de radio, en televisión, en conversaciones de mesas con el gobierno y quisimos que nos viniera a compartir su conocimiento y su experiencia y obviamente su amistad en este programa Experiencia Contable. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando del máster Marcos Vargas Siles. Él es máster en asesoría fiscal de la ULACIT de Costa Rica, máster también de fiscalidad internacional de la Universidad UDIMA de España, tiene posgrado también en fiscalidad internacional y comunitaria de la Universidad de Castilla de Mancha de España, es especialista en precios de transferencia, especialista también en auditoría forense, en NIF, es miembro de la Comisión Fiscal de la AIC, licenciado en Contaduría Pública, contador privado, contador público, asesor fiscal de diferentes empresas, igual asesor y contador. Estamos hablando de especialidades como turismo, comercio, entre otros, con más de 15 años de participar en el mercado. Y es socio, ¿cómo es que le llamamos? Socio fundador de la firma Vargas y Vargas. Bienvenido, don Marco, a su programa Experiencia Contable. ¿Y qué tema vamos a ver hoy con usted, don Marcos? Esas consideraciones o puntos que debemos de tomar en cuenta en este cierre fiscal 2020, que es un cierre fiscal realmente histórico para todos nosotros los contadores y a la vez para los mismos contribuyentes. Realmente todavía, a pesar que ya nos falta un mes para cerrar este cierre fiscal, todavía hay muchas dudas. Y también está como, habrá cambios en la D101. ¿Qué nos tiene preparado la Administración Tributaria de regalito para Navidad?
Entonces, bienvenido como siempre a su programa Experiencia Contable y muchas gracias por aceptar la invitación. Ivette y Eterly, muchas gracias de nuevo por la invitación de estar con ustedes en Experiencia Contable. Para mí es un gusto pues poder compartir con ustedes un poquito de conocimiento y pues esperemos que la sesión del día de hoy sea muy provechosa. Y sí, efectivamente, como vos decís, Ivette, este es un cierre pues con muchas particularidades, ¿verdad? Aparte de los famosos 15 meses que ya todos creo que estamos muy conscientes de eso, trae una serie de situaciones que a la postre, digamos, tienen una serie de consecuencias que deberíamos pues considerar, ¿verdad? Tenemos un segundo año de IVA ya consolidado, tenemos un tema de rentas de los ganantes de capital que ahora Eterly me mencionaba algunos temas que vamos también a desarrollar, que crea cierto grado de confusión respecto a cómo es este proceso de las rentas de capital. Tenemos además de eso todo el tema de la famosa renta global que funciona, que la gente también todavía le queda duda de cómo es que funciona esta renta global. Se activan algunos límites de deducciones de algunos gastos. Hay transitorios en la ley también respecto, por ejemplo, a deducibilidades de intereses. Entonces tenemos una mezcla bastante amplia de cosas para considerar este cierre fiscal y que pues obviamente los contadores que somos normalmente los operativos de todos estos cambios a nivel de impuestos y bueno, y tras de eso, como vos bien lo decís, los rumores son que hay un nuevo formulario de 101 que en buena teoría va a ser más detallado de lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, son bastantes cambios, ¿verdad? Y entonces ahí la idea es pues compartirles un poquito algunas ideas y pues tener, digamos, esta dinámica de enmarañar, desenmarañar algunos temas que se han venido conversando y creo que crean algún grado de confusión. Por ahí tengo una filminita con algunos ítems de puntos tal vez que voy a compartirles solo como para tener una pequeña guía, digamos, de lo que tal vez podamos ver, solo algunos aspectos, ahí probablemente hay bastantes más, ¿verdad? Sí, claro. Pero tenemos que hablar de la renta global parcial, que eso es uno de los temas que creo que causa más confusión, por lo menos en las oportunidades donde he tenido que hablar de este tema. Todavía hay bastantes inquietudes y dudas sobre el tema de la gente que alquila, que si tienen que presentar el impuesto de las utilidades, que si no lo tienen que presentar, que cómo hicieron, que me equivoqué, que lo hice mal, que presenté el de 125. Entonces, ese es un tema que podemos perfectamente conversar. El famoso tema de las sociedades inactivas, y que si me permitís hacer un anuncio comercial, tenemos también una pequeña capacitación gratuita nosotros de la firma el jueves de esta semana para Claro, hablar con un mucho poquito más gusto. a profundidad de este tema, ¿verdad? Es un tema que es bastante interesante y tengo bastante relación con abogados ¿Qué y fecha, don inclusive Marco, y qué día? este jueves que es creo que 12, a las 10 de la mañana tenemos un pequeño espacio ahí para conversar un poquito más a profundidad el tema de las sociedades inactivas. Si nos buscan en redes, como dijiste, Vargas y Vargas, ahí tenemos el formulario de inscripción, entonces lo podemos, ahí pueden compartir y podemos compartir un poquito más este tema, pero lo vamos a hablar el día de hoy también. Le decía que inclusive, ¿y por qué nació la idea de hablar de este tema? Y lo podemos hablar también el día de hoy, porque resulta que en redes anda circulando un audio falso de que hay que pagar un 30% de impuesto el otro año para las sociedades inactivas. Entonces, varios amigos abogados me llamaron un poco asustados de que era ese nuevo impuesto al patrimonio, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso está causando cierto revuelo y creo que es conveniente, pues, también tenerlo bien clarito. El tema de los tramos de impuesto a las sociedades y las consideraciones que deberíamos de tener para la estimación de impuesto de renta. Nuevos contribuyentes que por la reforma que se dieron, pues están obligados, iglesias, asociaciones solidaristas, asociaciones sin fines de lucro, hay varias entidades que dependiendo de las actividades que desarrolle, pues les tocará también eventualmente el pago de impuesto a las utilidades y eso es un tema, digamos, que sin lugar a dudas deberíamos de tomar en cuenta. El tema diferencial cambiario que ha causado mucha confusión también. Eso es uno de los temas que también tienen modificaciones y hay algunos oficios que han venido a aclarar cómo se trata el diferencial cambiario.
límites a deducibilidad de algunos gastos, qué gastos, donaciones, intereses, que ahí podemos hablarlo. Tenemos el tema de asimetrías híbridas y algunos otros gastos que tenemos. Y bueno, y hay una serie de disposiciones transitorias en la ley. Pero bueno, Ivette, este es un poquito la mezcla, tal vez, los temas que me gustaría pues tener como guión, ¿verdad? No quiere decir que no podamos conversar otros y invito a todos los que están pues conectados el día de hoy, pues que tengan la oportunidad de hacer las consultas. Pero entonces, tal vez para empezar el tema, podemos empezar, si te parece, por el tema, ese tema de la renta global y toda esa confusión que ha existido de momento con este tema, ¿verdad? Creo que todavía inclusive uno escucha a algunos colegas, pues tal vez en un sentido bastante interesante, haciendo algunas indicaciones que tal vez vale aclarar. Sí, don Dos Marco, cosas. podemos Sí. empezar por ese tema, porque escuché, hace como 15 días, escuché una frase donde decía que la territorialidad se había perdido, o sea, que a nivel de impuestos se había perdido. Entonces, eso causó muchas dudas en los que estábamos viendo la charla, porque siempre hemos visto los impuestos de Costa Rica a nivel de territorio. Entonces, el expositor decía, ya eso se perdió, ya eso no está. Esta ley fue lo que trajo y ustedes cuando vayan a hacer el periodo fiscal 2020 tienen que considerarlo. Entonces, tomando como ejemplo, digamos, esa palabra o esa frase que utilizó el expositor, entonces se me venía a la mente cuántas más frases o cuántas más decisiones o criterios que tomábamos como contadores a la hora de hacer nuestros cierres fiscales ya cambiaron, ya se modificaron o ya tenemos que considerar otros oficios que han salido para poder tomar criterios de registro contable, a pesar de que están lo que es la facturación electrónica, que digamos es la base para nuestros movimientos de este cierre fiscal. Entonces, Claro. más que todos nosotros los contadores que ya tenemos añitos, ¿verdad? De estar en la práctica, como que tenemos que como cambiar de disco, ¿verdad? Y decir, bueno, ya el impuesto de venta no se llama impuesto de venta, ahora es el IVA. Solamente ese cierre fiscal es de 15 meses, porque parece mentira, pero a mí me han preguntado todavía contadores en estos meses que si solamente va a ser este periodo de 15 meses y que qué va a pasar con el otro. Entonces, todavía hay muchas, digamos, dudas o criterios sin resolver, digámoslo así, de nosotros los contadores para Claro. ahora de ejecutar el periodo fiscal. Y eso es muy importante que nosotros como contadores lo tengamos claros, porque somos ese asesor para nuestros clientes. Ujú. Y obviamente Sí, siempre tenemos que tener una respuesta. Entonces yo creo que claro, podríamos empezar con esta parte de la renta claro, global, que si ya se dio, no se ha dado, si está en proceso. También ver claro. de los formularios que hablábamos, que conversábamos ahora, ¿verdad? Si había cambiado algo, que Claro. todavía otro contador me dijo, no, y ves, si la de 151 sí se presenta ahora en noviembre. Yo, no, no es en noviembre, pero espere para la fecha. Yo no sé por qué yo estaba que era el 10, el 15, decía yo. Yo no, me dice, y ya empezamos a revisar, no es tal fecha, es que es mucha, mucha, mucha la materia nueva que tenemos que absorber. Demasiado, demasiado. Y Entonces, además, es aceptable que nos equivoquemos con alguna fechita, no, con no, algo, mejor revise si no está seguro para responderle a su cliente realmente. Entonces, total, le doy total. la palabra a don Marco para que pueda desarrollar el tema y Claro. a los que nos están siguiendo por redes sociales, por favor, mándenos sus comentarios, sus observaciones para poder desarrollar el programa el día de hoy. Perfecto. Y empecemos por este primer tema que es renta global, que no es lo mismo que renta mundial, ¿verdad? Ahí es donde empiezan tal vez a darse algunos comentarios, digamos, que hacen alguna diferencia. Efectivamente, cuando pasa la ley 9635 hay una modificación y se crea una pseudo renta global, entendiendo como renta global aquella renta, digamos, España lo tiene, donde se integran todas las rentas en un solo cajón, por decirlo de alguna manera, y se tributa de esa forma. Que en esto, Ivette, siempre son principios, ¿verdad? Como vos lo decías, y ya vamos a abordar el tema, tenemos el principio de las rentas territoriales, eso es un tema que sigue vigente, más sin embargo, Ivette, bien lo decías vos, hemos ido perdiendo con el tiempo ese concepto porque la administración tributaria trajo un criterio nuevo que se llama el principio de atracción de las rentas.
y eso es un invento bastante tico, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esto, verdad? Consiste básicamente en que si la logística, el desarrollo, la administración del negocio se está desarrollando en Costa Rica, aunque el negocio se esté haciendo fuera del país, pues entonces la administración tributaria ha ido interpretando que esas rentas se están generando dentro del país. Entonces ahí es donde se señala que existe cierto grado de ampliación del criterio de territorialidad y entonces pareciera que en algunos casos tenemos lo que se llama renta mundial. Renta mundial, al contrario, digamos, y es uno de los conceptos que en muchos de estas mesas de discusión y todo se está hablando ahora, que quieren imponer renta mundial. Claro, suena muy interesante, pero la renta mundial está pensado para los países que exportan capitales, es decir, estos países como Estados Unidos, donde el estadounidense viene y hace negocios fuera de su país, y entonces es interesante para el fisco de ese país o el país en sí, pues atraer esas rentas al país. Costa Rica no es realmente la naturaleza, por eso es que este tema de renta mundial, inclusive un proyecto en la Asamblea Legislativa dando vuelta para ver si se modificaba, no pasó. Pero lo que sí tenemos es el de renta global para este periodo. Y eso que sí causa bastante confusión. Y te voy a decir por qué, Ivette. Hay un artículo en el reglamento, los invito a leerlos con calma, es el artículo 3 bis del reglamento de impuestos sobre la renta. Ese reglamento, ese artículo viene a decir que cuál es la composición de ingresos que yo voy a tener que declarar en valga la redundancia, en la declaración de impuestos sobre la renta. Bueno, los ingresos que provengan de una actividad lucrativa, eso no es novedad para todos, ya sabemos que estamos claros. Dice además las ganancias de capital derivadas de bienes patrimoniales sujetos a una actividad lucrativa. Entonces ya ahí empiezan como las confusiones. Uno dice, ¿y qué es eso? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, esto lo tenemos que entender en el contexto de que normalmente cuando uno monta o tiene un negocio, pues para operar un negocio normalmente se tienen bienes, por ejemplo. Y esos bienes, te voy a dar un ejemplo, imaginémonos, por ejemplo, que tenemos una oficina contable y que tenemos una oficina que es propiedad de nosotros y que esa oficina la utilizamos para nuestro negocio y entonces los gastos de la oficina los incluimos y además de eso incluimos la depreciación. Y entonces resulta que el día de mañana tenemos una buena oportunidad y vendemos la oficina y hacemos una buena ganancia. Entonces, este principio de integración de rentas dice esa ganancia de capital, que para eso hay un nuevo capítulo 11, pero que viene derivada de un patrimonio que estaba dentro de una actividad lucrativa, ese sí tributa en impuesto a las utilidades. Entonces, ese es un primer tema que tenemos que tener claro. Las rentas derivadas de ganancias de capital que son producto de patrimonio que estaba previamente inmerso en una actividad lucrativa, esas se deben de integrar. Bueno, entonces es un primer eslabón y ese es un tema que pues a la postre es bien significativo dependiendo de las circunstancias que hayamos tenido durante el periodo. El otro tema, porque ahí es donde nace la confusión y dice, mira, pero entonces ahí no va el impuesto de las ganancias de capital, entonces esto no funciona así, ¿verdad? Ahí tenemos este artículo 3 bis. El otro aspecto tiene que ver, Ivette, con el tema de las ganancias que se derivan de ciertos tipos de rentas pasivas. Y ahí estamos hablando entonces de los arrendamientos, subarrendamientos, cesión de usos de derechos de goce. Todo lo que tiene que ver con este tipo de rentas, dice la administración tributaria, o dice más bien, perdón, el reglamento, que si yo tengo esas rentas y tengo una segunda actividad lucrativa, yo las tengo que integrar en el impuesto a las utilidades. Y entonces, ¿cómo funciona eso? Imaginémonos que yo soy contador, tengo mi actividad principal de servicios contables, pero que además de eso, por algún motivo particular, tengo una casa de alquiler. Y entonces la pregunta del millón es, ¿esa casa de alquiler, dónde la pongo? Las rentas de eso. Pues entonces el artículo 3 bis dice que cuando haya una actividad, una segunda actividad comercial, yo tengo que integrar esas rentas en el impuesto a las utilidades. Entonces entonces vamos de nuevo, ingresos por actividades lucrativas, ganancias de capital derivadas de activos o patrimonio que venía de una actividad lucrativa y un capítulo aparte que tiene que ver con arrendamientos o arrendamientos, cesión, usos y derechos, todo esto, propiedad intelectual, todo este tipo de rentas se tienen que integrar en el impuesto a las actividades lucrativas. Eso lo encontramos en el artículo 3 bis. Don Entonces, Marco, lo interrumpo un momentito, claro, basándome en ese ejemplo que usted está indicando ahorita.
digamos, muchos contadores, y hacemos de todo un poco, ¿verdad? Tenemos la oficina de contabilidad, somos profesores, también somos asesores en otro tipo de asesorías, digámoslo así, con otras empresas. En ocasiones tenemos un negocio aparte, digamos, yo tengo una amiga que cocina y vende comida, ¿verdad? Ujú, Y siendo también del área profesional de servicios. ujú. Entonces, cuando hablamos con ese ejemplo que usted nos estaba indicando, quiere decir que también lo que estamos con planilla entraría en esa declaración, A ver, tal vez o para, solamente las actividades que yo doy factura electrónica, digámoslo así. ok, ok. Veámoslo de esta forma. Tal vez, y el concepto es aquí donde creo que causa cierto grado de confusión. Digamos, ese artículo lo que pretende decirnos a nosotros es, mire, usted puede tener X cantidad de actividades comerciales o lucrativas, ¿verdad? Entonces, yo soy el contador, que soy contador, pero además de eso vendo zapatos y además de eso vendo comida y además... Entonces, se supone que en buena práctica, según el reglamento de gestión y fiscalización tributaria, dice que cuando yo tengo varias actividades, yo tengo que inscribir tantas actividades secundarias como las que esté desarrollando. Entonces, si yo desarrollo 10 actividades comerciales, pues entonces yo debería tener 10 actividades comerciales. Y es por eso que tenemos en el IVA que uno ve que tenemos algunos Ajá, contribuyentes con varias actividades exactamente. económicas. Ahí se detallan las diferentes actividades. Claro, esas son actividades, pero ese artículo 3 bis lo que pretende, más allá de esas actividades, es que se integren en este grupo de actividades algunas rentas de naturaleza pasiva, Ujú, ¿verdad? Que en esencia uno dice, bueno, pero no deberían de tributar en el capítulo 11. Bueno, depende. Ese artículo lo que viene a señalar es, si es de este tipo, y cuando digo de este tipo son rentas derivadas de activos que fueron parte de una actividad lucrativa y generaron una ganancia de capital, como el ejemplo de la venta a la oficina, esa me la integra en el impuesto de las utilidades. Si también además de eso tiene arrendamientos o arrendamientos y todo eso, y usted tiene una segunda actividad, pues entonces también las tiene que integrar precisamente en el impuesto a las utilidades. Y entonces ahí es donde nace, creo, parte de las confusiones, porque creo que la gente no se ha explicado lo suficiente este tema con respecto a qué es lo que se integra. Entonces, este artículo lo que pretende es, usted tiene todas las actividades lucrativas, perfecto, eso va por impuesto a las utilidades, ahí no hay duda. Donde nace duda es cuando nacen algunas rentas de naturaleza pasiva. Como les digo, los activos, los patrimonios, las ganancias que vengan derivadas de patrimonios sujetos a una actividad lucrativa, esa se integra. Y después el artículo mismo dice arrendamientos o arrendamientos, constitución o cesión de derechos o facultades de uso y goce de bienes intangibles. Todo esto dice, y lo estoy leyendo aquí literalmente, son actividades que tributan en el capítulo 11 de la ley. No obstante, dice, si el contribuyente tiene otra actividad grabada con impuesto a las utilidades, las rentas que provengan de arrendamientos y todo lo demás que estábamos leyendo ahora deben integrarse en el impuesto de las utilidades. ¿Ves? Entonces, la ley lo que me dice es, si yo solo me dedico a alquileres, a ver, pongámoslo en cristiano, si yo solo me dedico a alquileres, por ejemplo, entonces, y tengo un empleado, la ley me faculta a que puedo coger dos caminos, o ujú. tributo por el de ganancia de capital o tributo con impuesto a las utilidades. Ese es para aquellas personas que solo tienen la actividad de alquiler y tienen esa condición de tener un colaborador. Ese es un punto. Pero ¿qué pasa con aquellos que tenemos varias actividades económicas y además tenemos un alquiler? Bueno, tenemos que integrar el alquiler en el impuesto a las utilidades. Eso es lo que dice este artículo 3 bis. Y por eso es que se llama renta global, porque entonces estamos globalizando unas rentas de una actividad lucrativa con unas rentas pasivas. Pero, y también ahí tal vez para ampliar un poquito más y definir otro tema, Don que, Marco, que- igual sí, como basándonos en ese ejemplo, ya me quedó claro la parte de lo que es global, pero sí, digamos, basándome en una pregunta que nos están haciendo aquí, nos ajá, hablan sobre las rentas de capital. Si yo he sí. venido haciendo declaraciones de rentas de capital, no tengo que hacer la de 101, sigo con mi renta de capital normal. Correcto, sí, así es, efectivamente, eso es otra confusión. Si yo en un momento
hay un transitorio, no me acuerdo el número, si quieren lo buscamos, pero hay un transitorio del reglamento que decía, mire, usted tiene que escoger cuando terminaba el periodo 2019, iniciado el 2020, usted le tiene que avisar a la administración tributaria por qué camino se va a ir, si por el de impuesto a las utilidades o por el de ganancias de capital. Entonces, si usted se fue por el de ganancias de capital, su caminito va la presentación mensual del de ganancias de capital y olvídese que tiene que presentar impuesto a las utilidades, ¿verdad? Porque, de nuevo, pero eso está pensado, Ivette, para aquellas personas que se dedican a esa actividad, ¿verdad? Si yo tengo varias actividades, obviamente, no sé, y tal vez aquí es donde puede haber un error. Imaginemos el contador, de nuevo, que tiene su actividad contable y además tiene alquileres. Entonces, alguna gente está pensando, bueno, voy a presentar impuesto a las utilidades por el tema contable y voy a presentar todos los meses ganancias de capital. Y ahí sí hay un error. Porque este artículo, este 3 bis que le lea, lo que pretende es precisamente que se globalicen esas rentas. Esa es la idea de este artículo. Don Marcos, Sí. para referirnos a una consulta, sí, y porque aunque usted lo tiene muy claro, necesitamos un poco de mayor explicación para nosotros. Claro. Si yo tengo un restaurante, y además tengo una casa que alquilo y me da para presentarla de 125, entonces al final del periodo tengo que presentar la renta, la 101, incluyendo los ingresos que ya se presentaron en la de 125. Ahí, Eterly, lo que pasa es que en principio, ¿verdad? En principio estamos hablando de una situación, a ver, hay un transitorio reglamento que en buena teoría, desde un inicio del periodo, teníamos un mes, ya eso obviamente pasó, tuvimos un mes para nosotros decir, mire, yo me voy a ir por un camino u otro, ¿verdad? Y a alguna gente le está pasando lo que vos claramente estás mencionando. Hay gente que ha venido presentando todos los meses su de 125 y cuando escucha este artículo dice, ups, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿cómo manejo esta situación? Aquí lo que pasó es lo siguiente, digamos, lo que les pasó a todos estos contribuyentes es que hicieron un pago de buena fe, mas sin embargo tienen una obligación fiscal que es integrar esto en impuesto a las utilidades. Entonces alguien me ha preguntado, mira, ¿y qué hago en este caso entonces? Es decir, yo me equivoqué, yo no sabía que la cosa era así. Bueno, entonces uno lo que debería hacer es decirle a la administración tributaria, mire señores, yo me equivoqué. Sí, yo vine y pagué esto. Y pagué esto de buena fe porque yo entendía que así tenía que ser, pero resulta que entonces leyendo el reglamento bien, me doy cuenta que como yo tengo dos actividades, el ejemplo tuyo, el restaurante que además tiene a la par un anexo que alquila para eventos o para cualquier cosa de estas, entonces resulta que yo esa sección la tenía, y están en la misma persona jurídica, ¿verdad? Para tal vez tratarlo de dar un poquito más amplio el ejemplo. Entonces, en buena teoría, cuando uno tiene una situación de esta, usted tiene un pago indebido de impuestos que usted podría solicitar eventualmente a la administración tributaria la compensación correspondiente, ¿verdad? Esto es un trámite que habría que hacer a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque la administración tributaria no sabe que usted se equivocó. La administración tributaria solo sabe que usted de buena fe fue y pagó un impuesto todos los meses. Pero resulta que cuando ya lee bien el reglamento se da cuenta que no era así como tenía que hacerlo, sino que tenía que integrar esto de impuesto a las utilidades. Hay que tener claro que son dos impuestos excluyentes. Si yo estoy en una cédula de impuesto a las ganancias de capital, estoy en esa cédula. Es decir, si yo solo me dedico a alquiler y escogí el capítulo de tributar mensualmente por el de 125, yo no tengo que presentar impuesto a las utilidades. Pero sucede que este artículo viene a globalizar esta renta. Y este es tal vez el error. Entonces hay gente que ha venido pagando no teniendo que pagar en ese momento, teniendo que pagar hasta el final del periodo fiscal. Otro tema. Don Marco, no sé si aquí tengo unos temas sobre rentas de capital y sobre lo que hablábamos de renta global. Claro. Si le doy las preguntas de una vez o usted termina el tema.
Vamos. Tal vez le termino nada más una idea adicional Ok, para esto que perfecto. Terly estaba comentando, y es qué pasa cuando el contribuyente está en régimen de tributación simplificado. Entonces, en ese caso, el mismo artículo dice, mire, y aquellos que están en régimen de tributación simplificado, cuando les pase esto, digamos, entonces voy a tomar el ejemplo de Terly, un restaurante, pero que está en régimen de tributación simplificado, pero que también además alquila, y venden eventualmente el local. El mismo artículo dice que esos se tienen que tributar por el capítulo 11, porque obviamente el que está en régimen de tributación simplificado, o cualquier otro régimen, dice el artículo, estas personas obviamente no van a tributar el impuesto a las utilidades. Entonces, el mismo artículo los dirige a que vayan a tributar por el capítulo 11 de la ley, es decir, por ganancias de capital. Ok. Buenísimo. Bueno, listo. La primera pregunta Dígame. sería, don Jorge Mario Berrío dice, para el caso de personas físicas, ¿deberán reportar ingresos por intereses de ahorros personales? Intereses por ahora. Bueno, eso es una excelente pregunta, Ivette, y tiene que ver con este artículo precisamente. Eso es otro de los temas que creo que ha causado cierto grado de confusión, porque cuando se entendió el tema de renta global, se decía, bueno, renta global es meter todas las rentas en un solo cajón. Pero me voy a permitir, no me gusta leer, pero me voy a permitir leer esta parte que creo que es donde se clarifica este tema. Y dice, en ese mismo artículo, ese artículo hay que leerlo, yo creo todos, ¿verdad? Dice, de conformidad con el artículo 1 bis, inciso 3, su inciso C de la ley, no se integrarán en la base del imponible de impuestos sobre las utilidades, ni las rentas, ni las ganancias de capital provenientes de activos representativos de participación en fondos propios de una entidad o de la cesión de capitales de terceros. Entonces, claro, ¿cómo debo yo entender esto? Por ejemplo, cesión de capitales de terceros. Por ejemplo, cuando yo tengo una cuenta de ahorro. Por ejemplo, cuando yo tengo un préstamo. Por ejemplo, una empresa que tiene un certificado de inversión. Cesión de capitales a terceros, es decir, yo de mi dinero lo cedo a un tercero para que me genere una renta. Eso no se integra en impuesto a las utilidades, lo aclara precisamente este artículo 3 bis del reglamento de impuestos sobre la renta. Entonces, ahí ese es un excluyente de una ganancia de capital que, pues, por una disposición reglamentaria no se integra en la globalización. Marco, Señor. yo creo que el programa de hoy da como para 5 programas más, porque hay una serie de consultas y aportes. Seguimos con el famoso alquiler y otro negocio, ¿verdad? Claro, yo sé que es un tema bastante polémico. Ok, yo pagué impuestos por la D125. Sí. Mes a mes. Resulta que al final tengo que hacer la D101 y de ahí me sale que pagué más impuestos a través de la D125. ¿Puedo solicitar una compensación o una devolución de eso que pagué de más? En mi criterio, sí. ¿Por qué? Porque si yo me apego a lo que dice este artículo, el artículo es muy claro. El artículo dice, mire, usted tiene alguna de estas, usted tiene un ingreso por arrendamiento y tiene otra actividad. El artículo dice, usted debe integrar eso en impuesto a las utilidades. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, yo voy a pagar por la cédula de impuesto a las utilidades. Si yo hice un pago de impuestos, entonces eso me debería generar a mí un derecho. Ya yo le hice un pago que es indebido, pero ya yo le hice un pago a la administración tributaria. Entonces, la administración tributaria me debe reconocer para efectos de una compensación o eventualmente una devolución de impuestos. Otra consulta, Marcos. Señor. De gestión empresarial nos consultan sobre si hay que presentar, déjeme leerla correctamente, dice. En este cierre fiscal y de la presentación de 151, la presentación de la de 151 es opcional. Ok. A ver, no es tanto que sea opcional la de 151 de este periodo, sigue existiendo la de 151 como siempre ha existido.
Nada más que en este periodo en particular le agregaron un componente adicional. Eso es una resolución, se me está escapando el número, creo que la 76/2019 de diciembre del año pasado. Le agregaron un componente adicional. ¿Y cuál era ese componente adicional? Que básicamente se tiene que, dice, no se debe reportar aquellas transacciones que se hayan ejecutado mediante un documento electrónico. Entonces, claro, si nos ponemos a pensar, la gran mayoría, hablemos del 95, casi 100% de las actividades que nosotros desarrollamos entre contribuyentes se desarrolla con una factura electrónica. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Bueno, todas esas ya no tengo que reportarlas. Pero no quiere decir que desapareció. Lo que quiere decir es básicamente que hay algunas operaciones, que pongámosle nombre, régimen de tributación simplificado, pues que esas en buena teoría, si yo no las hago factura compra, todavía debería tenerlas que reportar. Sí, aquí lo que hay que perder el temor o quitar el temor a las personas, porque estoy suponiendo que algunos tienen temores de que les hagan una sanción por la no presentación de la de 151, aún no teniendo documentos o facturas que no presentar, Claro. como en este caso que están mencionando. Entonces, Claro. Y vos bien decís, el temor es fundamentado en el sentido de que efectivamente no desaparece la obligación, más sí desaparece la gran cantidad de transacciones que se deben de tramitar mediante un comprobante electrónico, ¿verdad? entonces, para quedar claro, si todas las transacciones de una empresa o una persona física fueron realizadas a través de factura electrónica, hablemos de un 100%, no tiene obligación o no tiene que presentar la de 151. Así es, correcto. Esa es la idea de Terli, digamos. No desaparece, sino que simplemente se nos descarga una obligación, el entendido que la administración tributaria ya, pues la factura electrónica tiene la información de las transacciones y no por los topes que existían en el D151, sino que con solo el hecho de que se haya tramitado la factura, pues ya ellos tienen esa información. Entonces, hace sentido, eso ya se venía hablando desde que se implementó la factura electrónica, que era lo que iba a suceder precisamente con la eliminación la reducción de ese D151. Pero siempre se mantiene la obligación, simplemente con el cuidado de que solo tendríamos que reportar aquellas cosas o aquellas transacciones que no se hayan realizado por medio de un comprobante electrónico. Bien, a todos nuestros amigos y colaboradores que están conectados y con la venia de nuestro amigo, queremos sacarle el mayor jugo posible en el corto Estamos tiempo. en eso, claro. No, esa es la idea. Clever Calderón nos dice que la ley 9635 dice que las pymes nuevas están exoneradas en un 100% del impuesto de renta del periodo 2020. ¿Qué se entiende por pymes nuevas? Es la pregunta. Y en la de 101, ¿cómo van a exonerarse? Sí, esto es un tema bien interesante. Efectivamente, la consulta que hace el colega es así, dentro de las modificaciones que se dieron, eso... ¿Me escuchan? Sí, listo. Listo, ok. Terli, eso es lo que en la doctrina se llama como vacaciones fiscales. Nos metieron un pequeño incentivo para las pequeñas empresas que dice la ley que los contribuyentes, las pymes que estén debidamente inscritas en el MEI y consideradas pymes, tienen el beneficio de que para el primer año de operaciones va a estar exento del impuesto a las utilidades, el segundo año un 50% y el siguiente un 25%. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se debe entender? Hay inclusive una resolución porque eso es un tema que ha causado cierto grado de confusión. Y qué bien que la pregunta la hayan realizado. Porque alguna gente me dice, por ejemplo, mire, yo soy una pyme que existo hace 10 años, pero no estaba inscrito en el MEI. Salgo corriendo y me inscribo ya en el MEI para gozar con ese incentivo. No se vale. Ya hay una resolución de la Administración Tributaria que aclaró eso. Y lo que dijo la Administración Tributaria en estos casos es pymes que nacen dentro de este periodo o en siguientes periodos, ¿verdad? Es decir, sociedades que nacen, se abren, se aperturan
en este periodo, no sociedades que, pues obviamente, tratando de aprobar este beneficio fiscal, van y se inscriben hoy en el MEI, a pesar de que tal vez tengan 10 años de operar. Entonces, son pymes que nacen en este periodo y que se inscribieron en el MEI en este periodo, los que tienen ese beneficio. Siguiendo con Clever Calderón, dice que en turismo la mayoría vamos a declarar pérdida para este periodo 2020, pero ampliémoslo a una serie de actividades económicas que de por sí ya sabemos y entendemos van a declarar pérdida. Sí. La pregunta que él hace o el aporte es, ¿podemos contabilizar las pérdidas, digamos, de forma diferida en los próximos 3 años? Sí. Bien interesante también la pregunta de Claire, porque inclusive hay un transitorio en el reglamento que tiene que ver con el tema de pérdidas. Y entonces eso es un buen tema a conversar. Pérdidas. ¿Qué pasa con las pérdidas? Antes de la ley 9635, Eterly y Betty compañeros, existían una situación muy particular, un capricho de la legislación que existía antes de esto, y era que se podía deducir las pérdidas a aquellas personas que fueran consideradas industrias o agricultura. Y eso, ¿cómo es que saben que si es industria o agricultura? Bueno, para eso hay algo que se llama el SIUT, que es un clasificador internacional, pero muy particularmente, de la pregunta que hace el compañero, los hoteles en Costa Rica, por una disposición legal, son considerados industria, a pesar de que no son industria. La hotelería es una empresa de servicios realmente. Sin embargo, legalmente, la Ley de Incentivos Turísticos clasificó a la hotelería como una industria. La industria sin chimeneas. Esto es un concepto que viene de Francia. Eso fue, lo sé porque tuve la oportunidad, pues, en algún momento de tener relación con don Carlos Roche, que es un ex ministro de Turismo. Y él fue precisamente el que trajo todo este tema, inclusive lo llevó a la Procuraduría en un tema de discusión de si éramos industria o la hotelería era una industria o no. Pero efectivamente, la hotelería es considerada una industria en Costa Rica y por lo tanto es que la hotelería viene gozando desde hace muchos años ya del diferimiento de pérdidas. Entonces, pero entra la ley 9635 y dice, bueno, antes de esta ley, ¿quién podía gozar del diferimiento de pérdidas? Industria y agricultura. Y después de la ley 9635 entra comercio y servicio, que éramos, por ejemplo, los despachos contables, éramos uno de los que no podíamos gozar con este beneficio fiscal. Nada más que hay un transitorio de la ley que sí aclara eso y dice, mire, vea, si usted era un contribuyente que legalmente tenía posibilidad de diferir pérdida, entonces quiere decir traducido industria y agricultura, usted puede seguir difiriendo la pérdida en estos periodos. Y los nuevos contribuyentes o los contribuyentes nuevos que gozan de este incentivo, traducido comercio y servicio, entonces será a partir de este periodo que tienen derecho pues a registrar eventualmente eso como un activo diferido para periodos futuros, pero no puede diferir pérdida de periodos anteriores. Es decir, si, por ejemplo, voy a ponerlo en un ejemplo, si un despacho tenía pérdidas en el 2019, no quiere decir que entonces se las trae para el 2020 y ahí va, ¿verdad? No. Este tipo de negocio no tenía derecho antes del 2019, entonces en el 2020, si tiene pérdida, pues en ese momento donde vamos a tener que diferir esa pérdida y efectivamente, digamos, en los periodos de tiempo que señala la ley. Sí, no es retroactivo, entonces, don Mario. No es retroactivo para comercio y servicio, básicamente. Seguimos con las preguntas. Realmente hay bastantes preguntas. Muchas gracias a todos los que nos siguen por redes sociales, a los que se interesan realmente por estar actualizados con una capacitación continua. Don Luis Daniel nos hace una pregunta, pero ya relacionado a lo que es las empresas inactivas. Nos dice, si una empresa con la situación que estamos pasando cerró operaciones, ¿debe inscribirse como inactiva y presentar declaración patrimonial? Ok. Sí, a ver, hablemos de ese tema particularmente. Este tema de las sociedades inactivas es una modificación, si no estoy mal, que se hizo al artículo 4 que tiene que ver con los contribuyentes. Y entonces, ¿en qué consistió esa modificación, Ivette, Eterly y compañeros? Bueno, básicamente el artículo dijo, bueno, ¿quiénes son contribuyentes? Todas aquellas personas que desarrollan actividad o que no desarrollan, es decir, sociedades inactivas. Entonces,
para este 2020 nos toca a todas y colegas, esto es una buena oportunidad de negocio, se lo digo abiertamente, y creo que esto es bueno también tenerlo clarísimo. ¿Por Eso es lo qué? positivo, Marco, realmente, gracias a Dios hay Totalmente, trabajo. totalmente, porque mira, Eso sí, así, cobrando bien, ¿verdad? Eso es así lo que es, tenemos que hacer, así cobrando es. como se deben nuestros honorarios, nuestros servicios y que de gracias a Dios por el trabajo y por los cambios que han venido y por la capacitación que estamos recibiendo, porque realmente en el momento que nosotros cobremos tenemos que hacer conciencia de todo este tiempo invertido en capacitaciones, en lecturas, para poder dar el servicio de excelencia a nuestros clientes. Este Y yo otro le, tema abre y yo, otra vez otra oportunidad de trabajo. y yo le agrego un componente adicional. También hay un grado alto de responsabilidad sobre este tema. ¿Y por qué tal vez, y por qué es que se ha hecho tal vez alguna bulla en los últimos días o meses con este tema de sociedades inactivas y ustedes ven que se está activando para hablar más este tema? Porque efectivamente no es que existe un nuevo impuesto al patrimonio, como han dicho en mensajes en redes sociales, no es nada de eso realmente, pero sí existe una obligación que va a ser presentar una declaración patrimonial y no debemos tomarla a la ligera. Y ahí es donde, como vos bien decís, Ivette, donde nosotros como contadores entra nuestra asesoría profesional en considerar los riesgos asociados a la presentación de esta declaración. Porque ahí sí, colegas, no nos confundamos, no es nada más llegar y presentar la declaración, ¿verdad? Si eso fuera el tema, pues probablemente no estaríamos tan preocupados o la gente no estaría tan preocupada con esta declaración. ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, que después de esto, la pregunta que eventualmente la ministra, porque la pregunta que nos debemos de hacer todos, y yo creo que eso es algo muy válido, es ¿y por qué quiere la administración tributaria tener declaraciones de sociedades que no van a pagar impuestos, pero y quieren conocer un patrimonio? Bueno, porque tradicionalmente durante muchos años muchas sociedades se usaron, vamos a ponerle un término, como cajones para producto de lavación o lavado de dinero, colocar bienes ahí. No es el caso de todo el mundo, pero sí es la realidad. Entonces, voy a hablar así claramente. Es decir, imagínense ustedes un contribuyente que logró, mediante algún mecanismo de evasión, pues obtener bastantes recursos y con esos recursos compró una finca y esa finca entonces la inscribió en una sociedad que no tenía actividad comercial. Y como sabíamos hasta el año pasado que esa finca que no tenía actividad comercial no presentaba ninguna declaración a la administración tributaria, básicamente era totalmente omisa ante la administración tributaria y la administración tributaria no tenía una forma de determinar que ese bien era producto de una evasión fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Hoy nos dicen hay que presentar una declaración del patrimonio, pero el cuidado que nosotros tenemos que tener clarísimo ahí es el origen del patrimonio. Porque si no, yo puedo caer en lo que dice el artículo 7 de la ley de impuesto a la renta y es el tema de incrementos patrimoniales no justificados. Y ahí es donde sí causa terror, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde yo debería medir muy bien con mi cliente, ¿verdad? Sentarme con mi cliente y decirle, mire, porque muchos clientes tienen sus casas, sus vehículos, sus cosas en sociedades. Entonces, habrán casos muy sencillos donde yo le diga a mi cliente, mira, y esa casa tuya, mira, la hipoteca con el banco X, perfecto. El cuidado que tenemos que tener es que sí registrar el activo y sí registrar las deudas, porque precisamente ese es el que le dará origen al patrimonio. Pero hay algunos clientes un poquito más complejos, que son cuando se han recibido donaciones, donde se han recibido herencias, donde son, digamos, me imagino que todos están, y lo voy a decir porque salió en los medios públicos, a don Gerardo Corrales lo notificaron precisamente por esta situación. Le dijeron a don Gerardo Corrales, mire, don Gerardo Corrales, es que resulta que usted tiene un comportamiento patrimonial anómalo con relación a sus ingresos. Entonces lo vamos a notificar para que nos cuente a dónde salieron esos recursos del carrito ese que anda ahí como de 60 millones, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, nuestra asesoría no es simplemente presentar la declaración, es analizar y valorar el origen del patrimonio y medir el nivel de exposición de riesgo que tiene nuestro cliente respecto a ese patrimonio. Por ahí anda el Sí, don asunto. Marco, entonces esta declaración, como dice uno, realmente se las trae a nivel de análisis. O Sí. sea, es como una asesoría también preventiva en el momento que uno la está realizando,
porque podemos decir que vamos a presentar una declaración de una sociedad inactiva que ese bien lo adquirió hace 15 años, hace 20 años, y lo tiene ahí activo. Y no sé si usted se acuerda cuando nosotros llenábamos declaraciones hace mucho tiempo, cuando era máquina de escribir o todavía cuando el sistema lo permitía, que cuando era personas físicas casi que no se registraba nada, nada más se le registraba como nada más los ingresos y gastos y fuera de patrimonio, activos o pasivos, ¿verdad? Entonces, esto trae, yo siempre había dicho, la contabilidad es completa, es partida doble, va todo, ¿verdad? Van todas las cuentas Claro, contables. Y esto nos va a traer a todos esos activos que también no se reportaron en su momento, ¿verdad? Que como personas jurídicas ahora sí se tengan que reportar porque, y muchos lo hacían también por los famosos matrimonios, para que los bienes no estuvieran a nombre mío, ahora una sociedad y todo lo demás, pero la administración sí dio un tiempo prudente para que esas sociedades, si no tenían actividad, desinscríbase y pase los bienes, ¿verdad? Si realmente no era ese fin, pero realmente abre otro abanico de oportunidad de asesoría y total, preventiva para los clientes, ¿verdad? total. Entonces es indicarle, porque no es llenar la declaración por llenar, porque la No, Dios cuenta siempre va a guarde. cerrar, ¿verdad? Efectivo contra Sí, capital o así efectivo es, contra activos, ¿verdad? Entonces siempre va a cerrar en el momento que yo la vaya a declarar. claro, Pero ¿qué pasa si me llaman a cuentas de esa declaración así que es, así es. subimos, ¿verdad? ¿De dónde realmente salieron esos saldos? No, y le agrego otro componente, digamos, aquí, digamos, esto da mucho tema que hablar, ¿verdad? Sí, claro. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan que esta ley tenía y lo voy a comentar porque es que así hay que entenderlo también, una amnistía tributaria. Los que estamos detrás de esto entendemos y leemos entre líneas. Hay contribuyentes que la aprovecharon porque efectivamente tenían una deuda, pero también hubieron, y hay que ponerle nombre, evasores que lo que hicieron fue limpiar capitales fiscalmente hablando. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento evadí y tengo un bien en una sociedad y por algún motivo no pagué impuestos y resulta que abren una amnistía tributaria, me están abriendo una ventana para regularizar mi patrimonio, pagar el impuesto y ya hoy sí tengo una justificación. Los que lo aprovecharon, ya eso pasó, ¿verdad? Pero hay que entender detrás de qué anda la administración tributaria y como vos bien lo decís, es delicado, ¿verdad? Porque las situaciones son muchísimas. Yo tuve un caso de una sociedad, se los voy a contar, una sociedad que tenía un parqueo. Entonces empiezo yo a revisar las declaraciones de renta y resulta que digo, muy bien, declarado los ingresos y todo eso, vámonos a la balanza a ver qué hay, ¿verdad? Y resulta que no presentan ningún terreno ni nada. Y uno dice, ¿cómo hacen una actividad comercial que es un parqueo sin tener un terreno pues previamente registrado en los activos? Entonces ya me cuentan la historia de que ellos ese terreno lo recibieron mediante una donación. Y entonces tuvimos con los abogados que tirarnos hasta 1977 a buscar el terreno y buscar toda la documentación de eso. Bueno, entonces ya hicimos toda la modificación de las declaraciones, precisamente previendo, digamos, este cambio y un poquito lo que vos estás diciendo, que como colegas y como contadores deberíamos de estar asesorando a nuestros clientes. Entonces, punto importante, ojo con lo que hacen, porque digamos con las inactivas va a ser eso, pero con las activas también pasa, que hay veces que entonces dices, ups, entonces este año voy a meter todo, claro, y el año pasado no metimos nada. Entonces, ahí también la administración tributaria hace un enlace de lo que ha pasado entre periodo y periodo, y ya he tenido varios clientes que me llegan y me dicen, mira, me están diciendo que tiene esta situación de que hay una variación patrimonial significativa y el volumen de ventas no le alcanza para esas variaciones patrimoniales. Entonces, como vos bien decís, es nuestro deber como profesionales hacer un buen análisis de medio, analizar riesgos y darles pues nuestras recomendaciones a los clientes. Gracias. Recuerde que estamos en el programa Experiencia Contable, como todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Gracias a ABN Contadores, gracias a TPC Group, expertos en precios de transferencia, y gracias a BitSai, expertos en el registro de la tecnología contable. Tenemos una consulta respecto a los adelantos de renta. ¿Cómo hago o cómo se hace para que se eliminen o se rebajen los adelantos de renta, partiendo que en este 2020 pues
los ingresos han bajado mucho, la utilidad es poca y que si algunos pagan renta va a ser más bajo que los que se ha venido pagando. Entonces, los adelantos de renta van a quedar altos. ¿Cómo hago para bajar el adelanto de renta o eliminarlo? Claro. Hay que recordar que existe un mecanismo, ¿verdad?, de solicitud de reducción de pagos parciales, de reducción o eliminación de pagos parciales ante la Administración Tributaria. Temas importantes para que los tomen en cuenta. Bueno, ya estamos en noviembre, ya el último que viene es el de diciembre. Entonces, las solicitudes normalmente implican el llenado de un formulario donde se indica, digamos, se le pide a la Administración Tributaria la reducción de esto. Esto ahora todo se tramita por medio del famoso Travi, que un día podemos hablar también de esta plataforma nueva, que es donde se hacen todas estas gestiones, que está todavía bastante en pañales y no está funcionando muy bien, pero bueno, por ahí es donde se tiene que hacer esto. Entonces, tenemos que tener presente que por ahí nosotros necesitamos hacer la solicitud de reducción de pago y tiene que darse antes de que venza el pago parcial, porque también hemos notado de que alguna gente dice, mire, pero es que no me aceptaron la reducción, claro, y la Administración Tributaria, si le presentan después de que vence el pago parcial, ellos van a tomar eso en consideración para los pagos parciales futuros, pero no para el que están, digamos, venciendo. Entonces, es muy importante hacer la solicitud antes de que venza el pago parcial, número 1. Número 2, recuerden que hay dos posibilidades, la disminución o la eliminación. Los requisitos son distintos para la eliminación que para la disminución. La disminución es un formulario el que se llena. La eliminación se tienen que presentar estados financieros. Y un tercer elemento con este tema, y es bien importante porque ya hemos tenido la experiencia, es que cuando se solicita esto, como que no le hace mucha gracia a la Administración Tributaria y automáticamente hace una revisión del estado de cuenta integral del contribuyente y le dice al contribuyente, le devuelve casi la carta, le dice, bueno, usted me está pidiendo esto, pero primero póngase al día, ¿verdad? Entonces, y no es la primera vez. Y tenemos ahí muchas situaciones muy interesantes porque nos hemos dado cuenta que sí es cierto, algunos contribuyentes no han pagado algunos impuestos previamente y otros resulta que son errores, ¿verdad? Que en retenciones no jaló las retenciones para efectos del IVA y entonces aparecen en IVA saldos pendientes de cancelar y entonces la Administración Tributaria viene con ese tema diciéndole, mire, yo no le puedo hacer una reducción porque usted me debe a mi plata. Entonces, sí es muy conveniente que si vamos a dar el paso de solicitar la reducción o eliminación de pagos parciales, previamente estemos muy bien seguros de que no tengamos ninguna deuda ante la Administración Tributaria, porque de fijo me devuelven el trámite. Eso es un default, digamos, que pasa cuando hacemos esto. Es importante considerar que si uno asiste a tributación es como meterse a la boca del león, ¿verdad? Sí es. Hay que considerar, exactamente, hay que considerar que ellos, antes de dar una respuesta, eso que vos dijiste, le hacen la revisión integral y por menos de un colón, no te siguen y te cobran los 50 centavos más los intereses. Así es, así es. Y recuerden algo muy importante. Las prescripciones no, porque eso también causa algún grado de confusión. Dicen, mira, pero es que eso es del 2008 y me lo están cobrando. La prescripción la alega la parte interesada, no la Administración Tributaria. Sí, la Administración Tributaria nunca va a hacer por default eliminar cosas viejas. Eso nos toca a nosotros. Entonces, si el día de mañana nos toca un cobro de algo que ya está prescrito, ¿verdad? Ya yo no sé si lo pagué o no lo pagué, pero sé que está prescrito. Yo soy la parte interesada en alegarle a la Administración Tributaria, mire, eso ya está prescrito, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver también las fechas. Sí. Don Marco, basándonos en esa misma línea de los adelantos de renta y devolviéndonos también al primer tema que veíamos de rentas de capital, ¿qué pasa con los que ahorita están en rentas de capital, pero el sistema tributario les generó los adelantos de renta? Eso es un muy excelente punto, ¿verdad? Eso nos los pregunta Godínez, Jenny. Sí, sí, aquí hay que tomar en cuenta, Ivette, que en buena teoría el reglamento de impuesto a la renta de un espacio para yo como contribuyente regularizar la situación ante la Administración Tributaria. Es decir, yo tuve que ir en un periodo de un mes, no me acuerdo en qué, a partir creo que fue de diciembre del año pasado, lo pueden buscar en los transitorios. Ellos decían, mire, vea, si usted va a tributar por uno u otro capítulo, usted tiene que venir aquí y hacérmelo ver,
¿verdad? Y si no lo hicimos, entonces el sistema de la administración tributaria genera los pagos parciales por default. Entonces, ahí lo que pasa es que tenemos dos situaciones. Si yo efectivamente cumplo con la condición para estar en rentas de capital y he venido pagando el impuesto, evidentemente no voy a hacer el pago parcial. Lo que necesito es ir a aclarar a la administración tributaria, mire, vea, yo soy contribuyente del capítulo 11 de ganancias de capital y he venido pagando mis ganancias de capital y por lo tanto entonces no voy a hacer un pago parcial porque no tendría ningún sentido hacer un pago parcial sobre algo que yo no voy a tributar. Pero esto va a depender de esa situación, ¿verdad? Porque muchos contribuyentes se les olvidó hacer este trámite. Ese trámite de ir a la administración tributaria a decirle, eso se hacía por digital, se le enviaba eso, se preparaba como una declaración jurada y decirle, mire, yo me voy a quedar en el capítulo tal o tal porque cumplo con la condición de tener o no tener, digamos, un trabajador. Entonces, el problema, Ivette, que nace de aquí fue que cuando esto sucedió, la administración tributaria dio de alta a todos en ganancias de capital y impuesto a las utilidades. Entonces, claro, yo tenía que correr a aclarar esa parte de la administración tributaria. Pero se haría por oficio, Marco, eso ya, o tengo yo como contribuyente de ir a la administración e Hay, indicarle, hay que ir a la administración hay tributaria. que ir a la administración por Sí. oficio, no va a ser y eso va a quedar ahí pendiente, digámoslo así, Sí. generando intereses hasta que yo vaya a arreglar la situación como Sí, contribuyente. no hay todavía ninguna resolución al respecto. Debería salir, obviamente. Lo que pasa es que en estas cosas ustedes podrán comprender que la administración tributaria no le interesa mucho resolver este tema, ¿verdad? Para ellos es una deuda más. Entonces, somos nosotros activamente los que tenemos que irle a exponer nuestro caso. Mire, yo estoy acá, cumplí con esto, pagué el impuesto y no voy a hacer los pagos parciales, necesito que me lo elimine. Perfecto, gracias. Eterly. Sí, en eso, aunque los contribuyentes están en cierta forma aislados de primera mano de la información tributaria, hay que considerar que Hacienda no adivina, ni supone, ni hace algo que el contribuyente no le va a informar. Específicamente o más claramente, como vos le dijiste, más si es en contra del mismo Ministerio de Hacienda en Sí, cuanto a la recaudación de impuestos. sí, Hacienda lo correcto. que es ligero es para cuando se manda una sanción, ellos sí la envían. Ah, no, Pero eso es así. pero si es para buscar devolución de fondos, Eso no. ellos no mueven un dedo. Entonces, es el contribuyente, que quede bien claro, es el que tiene que tomar la iniciativa, ya sea autorizando a un tercero o él mismo, pero él hacer la gestión como responsable tributario. Sí, y es que ahí Eterly, hay un tema muy interesante. Hay que recordar que al final del día los que están sentados en la administración tributaria son funcionarios públicos. Todo acto de la administración pública debe estar debidamente fundamentado. Entonces la pregunta es, si un funcionario público se va a traer nada más a decir, ay, voy a quitar de estos cobros que tengo por ahí. ¿Con qué fundamento? ¿Será que está bien? ¿Será que el contribuyente no se equivocó en lo que estaba haciendo? Entonces, por eso es que el contribuyente tiene que acudir necesariamente a aclarar la situación precisamente para motivar la situación o aclarar, digamos, la situación que tiene enfrente con un pago indebido de impuestos. A mí me parece que necesitamos aclarar un poquito más el tema de los gastos del 2020, más bien las pérdidas del 2020. Ok. Podemos, de manera sencilla, las pérdidas del 2020, podemos diferirlas en los próximos 3 años o quedan como pérdida para el 2020 en la presentación de renta. Ok. Este periodo tenemos derecho a diferir, eso es NIC 12, tenemos que crear un activo de renta diferido y efectivamente las pérdidas que tengamos en este periodo, yo debería hacer un registro contable reflejando ese efecto económico de esa pérdida y que para este periodo en particular todos los contribuyentes pues tendrán derecho a hacer el registro contable, bueno, hacer, digamos, hacerse ese derecho, considerando que es un derecho que tengo para periodos futuros, ¿verdad? Exacto, Marco, aquí es donde entra la NIC 12 y la famosa conciliación fiscal, que en mucho Ajá. tiempo no lo, como que no la tomábamos en cuenta y hasta hace poco ya
se tuvo como un protagonismo dentro de los cierres contables, porque obviamente empiezan a salir todos estos parámetros que nos trajo esta nueva ley, como fueron las pérdidas, que las empresas comerciales no lo tenían, ¿verdad? Solo las Claro. empresas agrícolas y las de costos. Entonces ya empezamos ya a ver realmente la importancia de hacer la conciliación de manera de nuestro cierre fiscal para que nos quede como soporte de cómo vamos a aplicar esa pérdida. Nos Ahí, preguntaban, Beth, ajá, perdón, nada más que te interrumpa y solo muy rápido, hay que recordar que el artículo 86 nos obliga a nosotros como contribuyentes a tener esta conciliación fiscal y a tener esos registros de la NIC 12. Entonces, no es y solo Marco, por norma contable, ¿verdad? don Marco, y es algo cómico porque a veces creemos que ese artículo se acaba de crear, No, toda la vida que, estaba ahí. que, que salió con la nueva ley, ¿verdad? Sí, Yo sí, he sí. escuchado a varios compañeros decir, pero Iba, eso es nuevo, ¿verdad? Me dicen, no, no señores, no es nuevo, eso es de hace Sí, tiempo. Nosotros tenemos, desde que empezó Experiencia Contable, varios programas con don Mario Barrier, que nos colaboró con ese tema, que la sí, conciliación fiscal siempre ha estado, sí, solo claro. que no sé, no se le da la importancia, ni en la universidad no la daban, ni nada, pero siempre ha existido la conciliación fiscal. Y No, ahora y la piden los entra más funcionarios de fuerte, Hacienda. sí, y ahora entra más fuerte con la NIC 12 y como lo indica usted, ya los auditores fiscales no la piden. Es Sí, lo sí, primero que nos piden, porque hay una utilidad en el estado de resultados y otra muy diferente la que va a dar la renta gravable. Entonces, ahí es correcto. donde entran las famosas diferencias. Nos quedaron dos preguntitas de los adelantos de renta. Ajá. Una, que es la que siempre nos preguntan, ¿hasta cuánto tengo tiempo para el adelanto de renta de diciembre? Para que no me lo cobren. Puedo solicitarlo un día antes de que venza. Un No día quiere antes. decir, sí, hasta antes del vencimiento, dice la ley. El problema es, obviamente, que esto es el problema de la situación de hacerlo a destiempo, es que si yo lo solicito un día antes, tenemos que esperar el tiempo de respuesta de la administración tributaria. Y yo no puedo presumir de que la respuesta va a ser afirmativa, por lo que les comentaba ahora, que nos hemos dado cuenta que se lo vuelven en trámite y le dicen, por cierto, usted debe todo este dinero. Ujú. Entonces, obviamente la idea de hacer eso es con anticipación, es decir, ya hoy estamos un poquito tarde porque probablemente si tenemos suerte nos responden en promedio, más o menos lo hemos visto aquí en la oficina, en un periodo de mes y medio a 2 meses, más o menos, ¿verdad? Cuando se les da el beneficio de eliminar el pago parcial o de reducirlo, ¿verdad? Pero Claro. entonces sí hay que correr, digamos, obviamente ese tema no lo podríamos dejar para el 30 de diciembre, ¿verdad? No Ujú. sería lo conveniente. Sí les digo eso porque si la administración tributaria recibe eso y ellos hacen como decir un corte y dicen, bueno, ¿esto se recibió antes o después? Bueno, antes. Entonces tú ya tienes derecho a que entre al análisis de que si lo vamos a reducir o eliminar. No quiere decir que nos vamos a responder el día siguiente, vamos a tomarnos el tiempo, pero por lo menos entra con el derecho, ¿verdad? Don Marcos, para decir un comentario o un aporte más bien que nos da Luz Cerdas, dice que ella mandó un correo con los aportes de respaldo para que eliminaran los pagos parciales y la administración lo realizó. Entonces, también, digamos, en su momento se pueden realizar, digamos, también a nivel electrónico, ¿verdad? Sí. Sí, me imagino, porque estábamos hablando sobre el tema de rentas de capital y que quedaban Ujú. pendientes ahí los, los adelantos, ¿verdad? Pero sí, sí se puede. Igual, recuerdo que también hay que hacer una proyección de los estados financieros para ver Correcto. si Eso es realmente para va a la dar una. eliminación. Exactamente, para realmente si la empresa no va a tener la cobertura de poderlos cancelar. Nos quedan varias preguntas específicas, pero creo que a nivel de los temas generales que vimos, creo que se fueron respondiendo con el camino, en el camino de la presentación. Pero, don Marco, nos están pidiendo su presencia otra vez en el programa, No, que con por mucho favor gusto, ¿verdad? lo volvamos a traer para tocar temas ya más específicos. Entonces, más bien le decimos a todos los que están con nosotros el día de hoy que nos digan, digamos, qué temas específicos ustedes consideran que podemos ver que nos hacen falta en este cierre fiscal 2020. Hoy tocamos lo de las sociedades inactivas, lo que es renta global, lo que es un poquito de las declaraciones, que vienen cambios ahí significativos. No hablamos hoy nada del IVA, ¿verdad?
si viene algún cambiecito ahí con la parte del IVA. Y entonces les damos la oportunidad a todos los que hoy nos siguieron durante todo este ratito de conversatorio sobre el tema de las consideraciones que va a traer este cierre fiscal 2020, que si ustedes consideran que nos quedan todavía temas y les gustaría que los ampliáramos un poco más, para invitar a nuestro ya colaborador, don Marcos Vargas Siles, para que esté con nosotros nuevamente en este programa Experiencia Contable. Sí, recuerde que Experiencia Contable se ha identificado en gran manera por tener excelentes colaboradores, también amigos, muy profesionales, muy capacitados, pero que también deseosos están de compartir su conocimiento, su experiencia y su amistad también. Entonces, gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden que todos nuestros programas son de interés en temas de índole fiscal, contable y de otras situaciones o profesiones relacionadas. Tenemos que concluir aquí, tristemente, también porque don Marcos tiene que descansar también. Agradecemos a todos ustedes que hayan estado conectados. Recuerde que Experiencia Contable es un programa que se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Hace más bien casi 6 años de que estamos aprendiendo juntos, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Y don Marcos, para que se despida de nuestros amigos y colaboradores que nos están escuchando. No, Eterly, Ivette, de nuevo, muchas gracias por la invitación esto siempre es muy, muy dinámico. A mí me encanta, digamos, pues, participar en estos foros porque yo creo que de las consultas mismas que hacen los compañeros, pues salen más dudas y más dudas y yo creo que eso es lo bonito de poder compartir esto. Les agradezco de nuevo el espacio y me pongo a las órdenes de ustedes cuando pues deseen volver a conversar o profundizar en alguno de los temas que estuvimos viendo, otro montón que no se vieron que por ahí están, ¿verdad? También. Yo creo que de la presentación que usted nos trajo, Marco, 3 puntos creo que vimos. Sí. Todos así como fuertes y uno así como parchadito. No alcanzó a ver diferencial, deducibilidad de gastos, tramos de renta, nuevos contribuyentes, disposiciones transitorias. Nos quedó bastante, pero bueno, creo que hay para seguir, inclusive no hablamos nada de obligaciones de IVA nuevas, hay unas nuevas para septiembre, muy interesante, unos oficios que salieron. Entonces, creo que hay mucho tema que conversar. Ahí con mucho gusto Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener que hacer experiencia contable extraordinarias para poder ver todos los Estamos temas que nos quedaron pendientes. Así que igual vamos a, tanto con don Marcos como don Sergio que estuvo la semana pasada, don Kevin, doña Silvia, son muchos los colaboradores que gracias a Dios se han acercado a experiencia contable para poder llevar ese conocimiento y esa experiencia y esa amistad realmente, esa coinonía entre nosotros los contadores para poder salir adelante en este cierre fiscal 2020. Muchísimas gracias, don Marco, muchísimas gracias por su tiempo, por sacar ese conocimiento que con los años ha venido aprendiendo para compartir con nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes realmente que estuvieron con nosotros durante más de una hora viendo temas relacionados con materia fiscal para este cierre contable histórico del 2020 que va a ser de 15 meses. Esperen más noticias de nosotros a nivel de redes sociales. Vamos a tocar este tema fiscal. Igual la otra semana tenemos desde el enfoque de la auditoría fiscal. Vamos a tener a Lidet Cruz con nosotros, profesora muy reconocida y profesional a nivel de nosotros los contadores, para seguir preparándonos para realmente dar nuestro trabajo de una manera de excelencia. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, en Experiencia Contable. Hasta luego.